Ya, el día de hoy entonces vamos a ver teoremas de funciones continuas que son dignos de rescatar, ¿ya? Entonces, comencemos con este teorema que es el teorema del valor intermedio, ¿sí? A mí me gusta hacer un dibujito para explicar en qué consiste este teorema, ¿ya? Entonces, vamos a suponer de que tenemos el plano, tenemos una función que está definida en un intervalo cerrado, ¿ya? Supongamos entonces que por aquí está la A, por acá está el B. Entonces la imagen del A, escribámosla por aquí. Y la imagen de B, según hipótesis, tienen que ser distintas las imágenes, entonces la vamos a bajar un poquito más arriba. Entonces, dice que f toma todos sus valores entre f de A y f de B. Ya, bueno, ahí no queda tan claro qué significa eso. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, supongamos que tenemos la gráfica. Ya, supongamos que la gráfica es así. ¿Ya? Entonces, lo que dice el teorema es que, dado, dada la hipótesis que sería, ¿no es cierto?, de que la función está definida en un intervalo cerrado, es continua y sus imágenes no coinciden en el inicio y el final. Entonces, lo que uno podría decir es, si esas hipótesis se cumplen, entonces existe un C que está en el intervalo abierto A, B, tal que f de C pertenece al intervalo f de A, f de B. ¿Sí? Eso es lo que dice. Ya, por eso ahí dice que entonces f toma todos sus valores entre f de A y f de B. ¿Sí? Ya, entonces, digamos que por acá está el C. Entonces, por ejemplo, ahí estamos. ¿Sí? Ahí está el f de C. ¿Ya? Ya, ese es el primer teorema. El segundo teorema, que es un corolario de este teorema, que es el teorema de Bolzano, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la siguiente situación. Tenemos que, bueno, la función es continua en un intervalo cerrado, ¿sí? Y nos dicen acá como hipótesis de que multiplicar f de A con f de B da siempre negativo. Esto es equivalente a pedir de que f de A y f de B tienen signos opuestos, porque si lo multiplico me va a dar siempre negativo, ¿ya? Entonces podría ser el f de A positivo y este f de B negativo, o viceversa, ¿ya? Entonces, pongamos un caso particular nomás. Entonces, supongamos que f de A está por acá, y f de B tiene que tener el signo opuesto, por lo tanto debería estar por el lado de abajo, ¿sí? Entonces la función es continua, entonces necesariamente tiene que pasar por el eje X, ¿sí? Necesariamente, no queda otra opción porque la función es continua. Ya, pues, entonces aquí puede tener cualquier forma y necesariamente tiene que pasar por ahí, ¿ya? Tiene que pasar por ese punto, ¿ya? Y ahí está lo que dice la implicancia, ¿sí? La tesis, ¿sí? De que existe un C que está en el intervalo abierto tal que f de C vale 0. ¿Ya? Entonces, este es el C, el punto, ¿sí? Esto significa de que necesariamente, si la función es continua y cumple con esta hipótesis, necesariamente tiene que interceptar al eje X, ¿sí?
podría ser más de alguna vez, ¿sí? Ya, entonces, podemos hacer un ejemplo. Ya, podríamos verificar o demostrar de que aquellas ecuaciones tienen al menos una solución. Ya, entonces, nosotros vamos a tomar una función, ¿sí? Esa función va a ser x a la 7 menos x menos 1, ¿sí? Si se dan cuenta, yo lo que estoy haciendo, esto lo de acá lo estoy igualando a 0. Entonces, lo que tengo por aquí es justamente lo que me están pidiendo, ¿ya? Ver acaso si esa ecuación, que es equivalente a lo que está en rojo, ¿sí? ¿Ya? Me lo pregunto como función. Entonces yo digo, ¿alguna vez esa función pasará por el 0 o será igual a 0? ¿Ya? Entonces uno toma la función, ¿ya? Y ahora tiene que verificar que se cumplan las hipótesis, ¿sí? Ya. Entonces, la función está definida en un intervalo cerrado, ¿sí? X pertenece al intervalo que va desde el 0 hasta el 2, ¿sí? Ya. La función es un polinomio y los polinomios son siempre continuos, ¿sí? En todos los reales, en particular en el intervalo que me están dando. Ya. Entonces, esa sería la primera hipótesis, sería de que f es continua en el intervalo cerrado. Ahora hay que verificar que tengan signos opuestos en el inicio y el final. Por lo tanto, uno debería preguntarse, f de 0, ¿cuánto vale? Vale menos 1. Ya, y eso es negativo. Por el otro lado, f de 2 sería igual a 2 elevado a 7, menos 2, menos 1. ¿Ya? Y ahí claramente eso es positivo, ¿sí? Por lo tanto, f tienen signo opuesto la imagen inicial y la imagen final. ¿Ya? Entonces, esto implica que existe, por el teorema de Bolzano, implica que existe un C perteneciente al intervalo abierto, tal que f evaluado en C me da 0. Y eso es equivalente, y esto de acá es equivalente a decir que C es una solución de x a la 7 igual a x más 1. ¿Sí? Porque nosotros estábamos buscando cuando la imagen se hace 0. ¿Sí? Ya. Bueno, análogamente uno podría ver qué es lo que sucede con esta función. ¿Sí? ¿Ya? Y la idea es la misma. ¿Sí? Definir una función, verificar que se cumplan las hipótesis. Si se cumplen las hipótesis, entonces existe el valor C que andamos buscando, o que aquí dice la solución, ¿sí? Ya. Otro teorema bien importante en esta ocasión son el teorema de Weierstrass, que dice que si una función es continua en un intervalo cerrado, entonces f alcanza su máximo y su mínimo en el intervalo cerrado. Ya, entonces eso gráficamente sería así. Ya, entonces supongamos que por aquí está el A, por acá está el B, por acá está f de A y por acá está f de B. Ya, entonces la función, ¿qué hipótesis tiene? Tiene que es continua. Ya, entonces existen muchas posibilidades acá. Por ejemplo, podría ser una línea recta, ¿sí? Ahí es continuo, ¿sí? Podría irse para abajo y después para arriba, ¿sí? ¿Sí? Y entonces supongamos que la función tiene esa forma. Va para abajo y después sube y después llega a su
destino, a f de b. Ya, entonces lo que dice el teorema, la tesis dice de que la función va a tener su máximo y mínimo. Y eso es un hecho, ¿no es cierto? Porque acá, acá está el valor más pequeño que alcanza la función, ¿sí? Digamos en un valor c. Y por acá está el valor más alto que toma la función, que podría ser un valor d. ¿Sí? Entonces siempre existe el máximo y mínimo, pero ojo que son globales, que involucran toda la función. ¿Sí? ¿Ya? Entonces existe el valor d y el valor c, siempre. ¿Ya? Entonces yo lo estaba haciendo como línea recta adelante, por ejemplo, a ver, hacemos el mismo dibujo, algo parecido. Entonces podría suceder esto, ¿ya? Aquí está el A, acá está el B, F de A, F de B, ya, entonces como una recta que une ese punto con el otro punto, ¿ya? Y fíjense que ahí también existe el máximo y el mínimo, que en este caso se cumplen los extremos, ¿sí? Entonces, resumiendo, acá F evaluado en C es el el mínimo, y F evaluado en D es el máximo global. Pero en este otro caso sería de que F de A es el mínimo y F de B es el máximo, ¿sí? Entonces, el máximo y el mínimo podrían estar entre el A y el B, o podrían ser quizá ellos mismos, o uno de ellos, qué sé yo, ¿ya? Dependiendo de la situación, ¿ya? Entonces todo esto me asegura la continuidad, ¿ya? Ya. Vamos a hacer esos dos ejemplos. Primer ejemplo dice, determinar si la función f de x igual a la raíz del valor absoluto más el logaritmo de x cuadrado más 1 posee máximo y mínimos absolutos o globales, que también se llaman, en el intervalo que va desde el menos 2 hasta el 2. ¿Ya? Entonces hay que verificar que se cumplan las hipótesis, ¿sí? O más que nada que se pueda describir, que se pueda decir acaso si la función f es continua. ¿Sí? Entonces tenemos que verificar que sea continua en el intervalo que nos están entregando. ¿Ya? Entonces, f de x ¿ya? Entonces podemos saber, ¿qué necesitamos? Bueno, tiene que estar bien definida, ¿no es cierto? Y no se tiene que anular o todo elemento que está entre el menos 2 y el 2 debe estar bien definido, ¿sí? Debe conformar parte del dominio. Ya, entonces vamos viendo. Valor absoluto de x más valor absoluto de x en el dominio que nos estamos tomando, ¿sí? Entre el menos 2 y el 2 es mayor o igual que 0, ¿sí? Ya no puede ser negativo, ¿no es cierto? Por el valor absoluto. Y ahí por el otro lado, logaritmo natural de x cuadrado más 1 eh, en ese intervalo, ¿ya? A ver, uno podría hacer lo siguiente antes de pensar en eso. El x está entre el menos 2 y el 2, ¿sí? Si yo pienso en este lado de acá, ¿sí? Podría aplicar el cuadrado, ¿sí? ¿Ya? Ojo acá. Si yo hago eso, puedo elevar al cuadrado, ¿sí? No hay ningún problema. Entonces esto me quedaría así. ¿Ya? Podría sumar 1.
¿Ya? Por lo tanto, esta expresión está entre el 1 y el 5, ¿sí? ¿Ya? Entonces, aplicando el logaritmo el logaritmo natural tiene base entonces es creciente. Por lo tanto, acá me queda logaritmo natural de 1 menor o igual que logaritmo natural de x cuadrado más 1 menor o igual que logaritmo natural de 5. Y logaritmo natural de 1 es 0. Por lo tanto, el logaritmo natural de x cuadrado más 1 siempre está entre estos valores, ¿sí? Que son positivos, ¿sí? O 0. ¿Ya? Y por otro lado, podría ser el mismo desarrollo considerando menos 2 menor o igual que x menor o igual que 0. ¿Sí? Podría multiplicar por menos 1. Me quedaría 2 más grande o igual que menos x cuadrado mayor o igual que 0. Podría elevar al cuadrado, porque todo es positivo, el menos x positivo, entonces me quedaría lo mismo que lo anterior. ¿Ya? Y menos x cuadrado es lo mismo que x cuadrado. ¿Sí? Y bueno, vuelvo a lo mismo, sumo 1. Sumo 1. Y caigo en esta misma línea. ¿Sí? En esa misma línea. Entonces, se puede aplicar lo mismo que lo anterior. Ya, entonces como consecuencia, logaritmo natural de x cuadrado más 1 está siempre acotado entre el 0 y el logaritmo natural de 5 cuando el x pertenece al intervalo que está acá. ¿Ya? Entonces, suma de dos cosas positivas o 0 es mayor o igual que 0, por lo tanto está bien definida para los valores que estamos considerando. ¿Sí? Ya, entonces, había un teorema de las funciones continuas que decía de que la suma, la diferencia, el producto, la composición, ¿sí? De funciones continuas también es continua. Por lo tanto, valor absoluto de x es continuo en este intervalo. ¿Sí? El logaritmo natural de x cuadrado más 1 es continua en el intervalo. ¿Sí? Por lo tanto, eso implica de que la suma también, la suma de funciones continuas también es continua en el intervalo que estamos tomando. ¿Sí? ¿Ya? Y por lo que podemos ver, al hacer la composición con la raíz, ¿sí? Como esto va a ser siempre positivo o 0, ¿sí? Por lo tanto, siempre se puede evaluar en la raíz, entonces también va a ser continuo. ¿Ya? Por lo tanto, f es continuo en ese intervalo. ¿Ya? Por lo tanto, como se cumple que es continua en un intervalo cerrado, entonces posee un máximo y un mínimo. ¿Sí? Y eso es lo que nos estaban pidiendo. Determinar si la función tanto tiene un máximo o un mínimo. Efectivamente lo tiene por el teorema de Weierstrass. ¿Ya? Último ejercicio. Ya, a ver. Este es un ejercicio donde uno tiene que modelar la situación, ¿sí? ¿Ya? Nosotros vimos una clase donde teníamos que modelar, pero ahora vamos a modelar y vamos a ocupar el teorema, ¿sí? Dice que con un alambre de 1 metro de largo
se construye un marco cuadrado y otro circular. ¿Es posible repartir el alambre de modo que la suma de las áreas encerradas sea máxima y para que sea mínima? Entonces la situación es que tengo un alambre, ¿ya? ¿Ya? Y con ese alambre yo quiero construir un marco cuadrado, ¿ya? Un marco cuadrado y un marco circular, ¿ya? Con 1 metro, ¿sí? Ya, entonces, bueno, tenemos dos figuras geométricas, entonces supongamos de que esto vale X, ¿sí? Y supongamos de que esa circunferencia tiene un radio, R, ¿ya? Por lo tanto, nos están pidiendo de que el área, ¿sí? La suma de las áreas, que en este caso sería X cuadrado, ¿no es cierto? Más pi por R cuadrado, ¿sí? Que sería el área del cuadrado y el área de la circunferencia, ¿ya? Sean máximas o mínimas, ¿sí? Pero acá yo tengo que usar una sola letra, por lo tanto tengo que ver acaso si existe alguna relación, ¿sí? Y la relación es esta, que nos están dando en el enunciado. Dice de que el perímetro de estas dos figuras tiene que medir 1 metro. Por lo tanto, el perímetro de esas dos figuras sería 4x más 2pi por r, ¿sí? Y el perímetro nos están diciendo de que vale 100, perdón, 1, ya dejémoslo como 1, 1 metro. Ya entonces pensemos que todo esto está dado en metros, ¿sí? Ya, entonces, si yo quiero definir una función área, tiene que depender de una sola letra, ¿sí? Que en este caso sería la x. Acá tengo la x, pero acá tengo el r, que también sería una variable. Pero acá, 1 igual a 4x más 2pi r, tengo una relación que asocia la x con la r. Por lo tanto, podría despejar el r, ¿sí? O podría despejar el x, ¿ya? Lo que sea más cómodo, porque se puede trabajar con la letra x o con la letra r, ¿sí? Con cualquiera de las dos. Entonces, si fuera con la variable x, tendría que despejar, en esta situación, aquí debería despejar la letra r, ¿ya? Entonces, si yo despejo la letra r, nos quedaría 1 menos 4x, y todo esto dividido en pi, ¿ya? Ahí despejé la r. Ya, por lo tanto, esto sería x cuadrado más pi por r cuadrado, ¿ya? Esa sería una forma, ¿ya? Esa sería una función que depende solamente de x, ¿ya? Pero si yo elijo utilizar la otra, entonces esto de acá sería equivalente a, bueno, despejo la letra x ahora, entonces me quedaría, a ver, ¿qué me queda? Me queda 2pi r, a ver, el 1 mejor, voy a colocar primero, 1 menos 2pi r dividido en 4. Y eso vale x, ¿sí? Por lo tanto, otra posibilidad sería definir la función en variable r, que sería x al cuadrado. Entonces el x es esto, entonces me quedaría 1 menos 2pi r dividido en 4 al cuadrado más pi r cuadrado. Por lo tanto, si ustedes eligen esa, bueno, toman esa. O podrían elegir tomar la otra, ¿sí? Que depende de la variable r. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿cumple la hipótesis del teorema de Weierstrass?
¿sí? Hagamos esto con una sola letra, ¿ya? Utilicemos esa fórmula, ¿sí? ¿Ya? Veamos qué es lo que hay que identificar acá. ¿Ya? Entonces, ahí está la función que depende de la variable x, ¿sí? ¿Ya? Y esto que está aquí, esto que voy a apuntar, todo lo que está entre el paréntesis, aquí, todo esto que está entre paréntesis representaba el r, ¿sí? Ya, entonces el r tiene que ser positivo, ¿o no? No puede ser cero, porque no si fuera cero, entonces no existiría un círculo, ¿sí? Por lo tanto, primera situación, para que esto pueda ser posible, es que el r tiene que ser más grande que cero. ¿Ya? Entonces, r más grande que cero implica que 1 menos 4x dividido en 2pi también tiene que ser mayor. Perdón, aquí es mayor. Ya, aquí es mayor. Lo que estaba diciendo recién. Vuelvo a repetir. Ya, para que exista circunferencia, el r tiene que ser mayor que cero. Porque si es cero, no hay solamente un punto. ¿Sí? Y nosotros queremos hacer un arco circular. Por lo tanto, el r tiene que ser más grande que cero y eso implica de que todo eso tiene que ser más grande que cero. ¿Ya? ¿Ok? Ya. Entonces, aquí tenemos una restricción, ¿sí? Para el dominio. Y por el otro lado, nosotros queremos tener un cuadrado. Por lo tanto, no le podemos pedir de que sea cero, porque si es cero, es solamente un punto. Ya. Y fíjense que aquí dice, hay un if, entonces tienen que ser ambos, ¿sí? Si fuera O, ahí podría ser, ahí se podrían tomar el X positivo, el X0 o no, ¿sí? Pero aquí hay un Y, ambos se deben cumplir, ambos se deben dibujar. Ya, entonces, ¿qué es lo que tengo? Ya, entonces, por el otro lado, le tengo que exigir de que esto también sea positivo, X positivo, ¿sí? Ya. De esta parte, uno deduce de que para que esto sea verdadero, entonces basta con que esto sea positivo, porque 2pi ya es positivo. Entonces sacamos la cuenta, ¿ya? Entonces encontramos otra restricción para el x, ¿sí? Luego, luego, em, luego, el x se mueve entre el 0 y el pi cuarto, si ustedes sacan la cuenta, porque el x tiene que ser más grande que 0, pero más chico que un cuarto, ¿sí? Entonces, fíjense que nuestro dominio es un intervalo abierto. Por lo tanto, no se puede aplicar el teorema. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, si fuera cerrado, ahí existe un máximo y un mínimo. Pero como nosotros en el desarrollo tenemos de que no se puede tomar el 0 y no se puede tomar el 1/4, entonces no asegura nada acá. No hay nada seguro. ¿Sí? ¿Ya? Pero el ejercicio aún no termina, ¿ya? Veamos cómo podemos reescribir la función a. Ya, entonces, a de x sería, bueno, x cuadrado más. Voy a desarrollar lo que está en el paréntesis azul ahí arriba, entonces me quedaría pi, me quedaría el de abajo, perdón, el numerador al cuadrado sería 1 al cuadrado menos el doble producto, ¿sí? Del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿sí? Y todo esto dividido en 2pi al cuadrado, que serían 4pi al cuadrado. ¿Ya? Estamos desarrollando, entonces nos quedaría x cuadrado por aquí,
Se cancela este pi con un pi de allá. Y me quedaría entonces más 1 partido en 4pi. Ya estoy separando, ojo. Menos 2x partido en 4pi. Más 4x cuadrado dividido en pi. ¿Ya? Entonces lo que hice fue separar. ¿Ya? Y esto es una ecuación cuadrática. Fíjense que nos va a quedar 1 más 4 dividido en pi al cuadrado, ¿sí? Menos 2. Ah, aquí hay un 4 que no debería ir. Ese 4 no va. Sí, porque factoricé ahí, me queda 8 dividido en 4, que serían 2, ¿sí? Y el pi queda en el denominador. Ya nos quedaría entonces 2 partido en pi por x más lo constante, que sería esto de acá, ¿sí? Y esto es una ecuación cuadrática, ¿sí? Entonces con las ecuaciones cuadráticas, perdón, con las funciones cuadráticas, uno puede encontrar máximo o mínimo, ¿sí? Porque uno conoce la gráfica de la función, ¿sí? Entonces, la gráfica del vértice, ¿sí? Podemos identificar el vértice, ¿ya? Entonces, esto de acá es positivo, ¿no es cierto? Por lo tanto, es cóncava hacia arriba. Por lo tanto, eso implica de que, bueno, su gráfica sería así, ¿no es cierto? Entonces, hay un punto más pequeño, ¿sí? Entonces, lo que sí se puede asegurar aquí es un mínimo, ¿sí? Eso es lo que se puede asegurar, un mínimo, no un máximo, ¿sí? ¿Ya? ¿Ya? Entonces solamente se puede asegurar el mínimo porque la gráfica es una, ¿no es cierto?, parábola donde tiene un punto más pequeño, ¿sí? ¿Ya? Y bueno, nos están pidiendo eso, ¿sí? Entonces, esto de acá no se puede pedir de que la suma de las áreas sea máxima, pero sí que sea mínima, ¿ya?